Hola, Educen Online le da la más cordial bienvenida a la clase de biotecnología correspondiente a la materia de Biología 2. Mi nombre es Enrique Reina Zavala y esa fue una recopilación efectuada para dicha finalidad. Empezamos con la historia de la biotecnología. ¿Sí? Aquí en la imagen podemos ver un alquimista en un proceso de obtención de algún producto determinado. Biotecnología suena algo similar a esto. Los alquimistas, lo que no conocemos pero creemos que sabemos. Al fondo vemos un par de aprendices que vendría siendo nosotros mismos antes de los albores de la luz o del conocimiento como tal. Y el alquimista como aquella persona que domina esa ciencia o arte, la cual nos es desconocida, sin embargo nos vislumbra y nos hace admirarnos de ella. A modo de introducción, Ambroise Paré, por el año de 1500, fue un célebre cirujano en su siglo y escribe lo siguiente: hallándome en una viña de mi propiedad, próxima al pueblo de Meudon, hice romper una enorme cantidad de grandes piedras sólidas. Dentro de una de ellas se encontraba un grueso sapo vivo, sin que hubiera en la piedra la menor apariencia de apertura. Me maravilló el hecho de que este animal hubiese podido nacer, crecer y vivir ahí. Pero el canteo me dijo que no había por qué asombrarse, pues varias veces había hallado animales de estas y otras clases en lo más recóndito de las piedras, sin que existiera la menor indicio de una abertura. Así es como se puede explicar el nacimiento y la vida de estos animales. Son engendrados a partir de alguna sustancia húmeda y de las piedras, cuya humedad, al entrar en putrefacción, produce tales seres. Es de esta forma como se da fortalecimiento a lo que se conocería más adelante como la teoría de la generación espontánea, que la vida crecía y nacía y se formaba a partir de la nada de seres y cosas por lo más inertes o ridículas que hoy nos puedan parecer. Otro ejemplo es Bart Ehrman, ¿sí? Se fija usted en la fecha, está más o menos similar a lo que escribió el anterior Ambroise Paré, ¿sí? Y es uno también fisiólogo de la época. Indicó lo siguiente: para obtención de ratones, haga los siguientes pasos. Un vaso lleno de trigo se cubre con una camisa sucia, preferentemente de mujer. Él explicaba el proceso de la siguiente forma: un fermento originado en la camisa y transformado por el olor de los granos convierte el trigo mismo en ratones. Esta metamorfosis habrá de durar cerca de 21 días, o sea, el tiempo de gestación de su ratón, y nuestro naturalista se asombraba de dicha rapidez. Actualmente sabemos el tiempo de gestación de un ratón y cómo es que se puede dar la misma gestación, todo el proceso que ello implica y todo lo que ello se necesita. Obviamente, si usted le pone un alimento y un abrigo, el ratón hembra, o la rata en este caso, va a tener las condiciones ideales para poderse reproducir. Entonces, no se va a preocupar por estar cazando, ser cazado, simplemente reproducirse. Ello, nos sigue diciendo este autor, nos dice: es tanto más admirable cuanto que los ratones originados por el trigo y la camisa no son ni pequeños, ni lactantes, ni minúsculos, ni deformes, sino muy bien formados y pueden saltar. Él ya los tomaba, digamos que, destetados, más su admiración. Pero todo esto que tiene que ver con lo que sigue, le vuelvo a repetir, la biotecnología se nos afigura, se nos hace, nos parece como algo inventado, algo soñado, algo no creíble, algo no concebible.
¿Cómo es posible que podamos obtener alimentos que antes no tenían tales rendimientos o tales propiedades? ¿Cómo es posible que podamos tener animales los cuales tengan ciertas particularidades las cuales antes no las tenían? Bueno, definamos biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o derivados de los mismos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos, dicho en pocas palabras o en otro lenguaje. Es el uso de todo ser vivo para poder obtener productos los cuales, en un momento dado, nos van a beneficiar o buscaremos algún beneficio de los mismos, ya sea generalizado o de forma muy puntual. Esto más viejo o tan viejo como la aparición del hombre en la Tierra. Empezaríamos en el año 6000 a.C. con la antes de la fermentación. Sumerios y babilonios usaban levaduras para fabricar cerveza. No le llamaban levadura, tampoco le llamaban cerveza, el proceso sí era el mismo, y el objetivo era el mismo también. En el año 4000 a.C., los egipcios descubren la manera de fermentar pan con levadura de cerveza. Los panes antiguamente, se tiene registrado, eran tan duros y sólidos como una galleta. Ya se imaginará usted el gran avance tecnológico que se dio cuando por fin se logró que un pan fuera más o menos suavecito. Si usted hoy se queja de que su pan se pone duro, que el bolillo se pone duro, para allá era cuestión de todos los días. Si usted se queja que el bolillo parece piedra, para allá el bolillo era una pieza de pan, era de lo más común que así fuera, fresca. No queremos pensar cuando estuviera dura. Ahora imagínese si un egipcio conociera o hubiera conocido el pan Bimbo. ¿Qué impresión se habría llevado? También la Biblia nos habla de la biotecnología, que se puede llamar como antigua. En el libro de Génesis nos dice: y Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó. Noé, sin saberlo, ya usaba levaduras para poder provocar en el vino una fermentación alcohólica y por ende darle otro sabor al vino. Y no solo otro sabor, también otra finalidad. No es hasta el siglo XIV que se empieza a dar lo que es la destilación de bebidas alcohólicas, el uso de bacterias para poder fabricar vinagre y, por ejemplo, también bacterias productoras de ácido láctico para conservar la leche. Un ejemplo de ello, el yogur. En el siglo XVII, von Leeuwenhoek descubre el mundo microbiano a través de sus microscopios ya de por sí primitivos, pero no por ello menos efectivos. Actualmente esos microscopios se encuentran en los museos de Francia y otros lugares más, y aunque usted no lo crea, siguen funcionando. Los cristales no tienen fecha de caducidad, mucho menos los metales, y bien conservados, siguen trabajando. Aquí le mostramos a grandes rasgos algunos dibujos de los que hizo ese señor, de lo que alcanzaba a ver. Como usted puede ver, no nomás era un buen observador, también era un muy buen dibujante. Ya no es sino hasta el siglo XIX, cuando junto con el microscopio se logra demostrar el origen de los microbios y vencer la creencia de la lamentada generación espontánea, lo que veíamos en las primeras diapositivas. No es sino hasta 1919 que Karl Erecki, un ingeniero húngaro, utiliza por primera vez la palabra biotecnología, y no solo la palabra, también da una primera definición de la misma.
Luego de aquí nos vamos hasta 1953, cuando Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN. Ellos describen la molécula, no la descubren. La molécula ya estaba descubierta desde este tiempo, pero no sabíamos como humanidad qué forma tenía, ni cuál era su composición, ni cuál era su estructura, y teníamos una idea ya más clara de su finalidad. Pero, nuevamente le insisto, ¿sí?, no teníamos una idea de lo que era su conformación tridimensional. En 1965, Hawley leyó por primera vez la información total de un gen de una levadura. Esta, hoy con los aparatos que se tienen, pues se lee en 5 segundos, se lee rapidísimo. En aquellos días fue un gran logro hacerlo. Tanto así que es lo que le vale el premio Nobel. No es sino hasta 1970 que un científico estadounidense de apellido Goldin, ¿sí?, Conara, consigue reconstruir en el laboratorio todo un gen completo. Fíjese bien, un gen completo. Le voy a repetir, hoy suena algo irrisorio, las máquinas y la tecnología que tenemos nos lo hace ver muy sencillo, pero en su momento fue bastante complicado. En 1973, 3 años después, se desarrolla la tecnología de recombinación del DNA por Jones de la Universidad de Stanford y Boyer de la Universidad de California. Una vez más, los gringos a la punta del avance tecnológico. Aquí podemos ver algunos plásmidos con los cuales se puede modificar a nivel bacteriano cierta información genética y por ende también ciertos productos que generan estas bacterias. Con estos plásmidos, digamos que de alguna manera podemos programar a la bacteria para que produzca lo que nosotros deseamos o queremos que produzca, sea útil o inútil. En 1976, otra vez Corana sintetiza una molécula de ácido nucleico compuesta por 206 bases. Esto quiere decir que ya hay un DNA sintético totalmente realizado por el hombre y no estamos esperanzados a ver si encontramos un DNA que pudiera en un momento dado sernos útil dentro de algún animal o vegetal o bacteria. Aquí ya lo diseñamos a nuestro antojo. En el 76, Swanson y Boyer crean Genetech, una compañía en el ramo biotecnológico, y curiosamente es la primera. Es hasta 1982 cuando se produce por primera vez insulina para humanos, ¿sí?, pero hecha ya por bacterias. Antes la insulina se obtenía de páncreas de cerdos. A partir del 82 ya lo podemos obtener a partir de bacterias. En el 83, un año después, se prueban alimentos transgénicos producidos por Calgene. Esa es la primera vez que se autoriza alimentos transgénicos en Estados Unidos, tales como el jitomate. De ahí nos vamos hasta el 2003, después de que pasaron 50 años de descubrir lo que es el DNA, se complementa la secuencia total del genoma humano. Un año después, la ONU y el gobierno de Chile organizan el primer foro de biotecnología en la ciudad de Concepción. Fíjense ustedes de cuándo estamos hablando, 1919 hasta el 2004, todo lo que pasó para que hasta que para estas fechas se pudieran reunir y en un momento dado empezar a ponerse de acuerdo sobre las reglas que iban a normar esta nueva área de la biología. Una aclaración, no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que apenas las bacterias se usaban otra cosa que no fuera a ser cerveza o vino. Quisieran insulina o algunas otras sustancias, ni soñando, ¿no? No había ni la tecnología ni había la necesidad. Ahora bien, las restricciones impuestas durante el conflicto anunciaron lo que se puede llamar como una segunda era biotecnológica. Empezaron a privarse de algunos productos, otros más no se permitían,
y entonces tuvieron que echar a mano de lo que sí tenían a la mano. En la Primera Guerra Mundial hubo demandas biotecnológicas. Un ejemplo de ellos fue el conocido proceso de Neuberg para producir glicerol, curiosamente para producir glicerina, curiosamente para producir dinamita, y por ende tenías con qué seguir peleando. Esto por un proceso llamado fermentación dirigida de una pequeña bacteria o levadura, la Saccharomyces cerevisiae, que es la misma que produce también la cerveza. Y está el proceso de Weissman, usando otra levadura, un Clostridium, en este caso una bacteria, Clostridium acetobutylicum, producir disolventes tales como la acetona. Descubrimientos tales como los de Pasteur, Koch y Fleming revolucionaron de forma total el tratamiento de enfermedades infecciosas con el descubrimiento de los antibióticos. ¿Mm? No fue así durante la Segunda Guerra Mundial que comienza la tercera era de la biotecnología. Ello por la necesidad de contar con cientos de medicamentos para que las víctimas no murieran por contaminación bacteriana, sepsis bacteriana, ¿sí?, que eran más bajas que las que se producían por las propias del enemigo, balas, bombardeo y demás. La gente se moría más por enfermedades y más en combate que por, digamos, propiamente las armas usadas. Después viene la cuarta era biotecnológica, que se puede decir que arrancó en los años 70 con el advenimiento o nacimiento de lo que fue o lo que es actualmente conocido como ingeniería genética, con el descubrimiento de sistemas de restricción y modificación en bacterias y aplicación de endonucleasas, sustancias las cuales cortan nucleótidos o cortan, en este caso, trozos de gen en lugares muy específicos, los cuales después son reemplazados por otros trozos de gen, ya sean naturales o artificiales, para la producción de una sustancia diversa. Así vemos que Milstein y Kohler en 1975 presentan trabajos para formar hibridomas, y esto a su vez formar anticuerpos monoclonales. Con esto es un gran avance, un gran avance en la área de inmunología, pero a la vez también en el área de biotecnología. Eso es lo que le comentábamos del 82. La compañía Eli Lilly logra que en Estados Unidos la FDA acepte que se pueda usar insulina humana producida por E. coli. Como le decía antes, la insulina se obtenía de páncreas de cerdos. Ahora, con esta utilización, con este permiso para poder usar esta insulina producida por bacterias en humanos, pues fue algo realmente relevante, algo totalmente impactante. Como que las bacterias, las cuales combatimos y no queremos, ahora nos van a producir lo que más anhelamos. No todos, pero sí quienes lo necesitan, y son bastantes: insulina, a un costo bajo e igual de segura. El uso de la insulina fue solamente el inicio de muchas otras sustancias que después se vinieron en cascada rápidamente, una detrás de otra. El problema es que habían dado chance con la primera, las demás, como dicen por ahí, caen solitos. ¿Como cuáles? Interferones, hormonas, vacunas contra hepatitis B, entre otras más.
Ahora yo le preguntaría a usted, ¿qué tienen en común el pan, el vino y la cerveza? ¿Qué tendrán en común los tres? Hay algo que los relaciona. Usted puede decir que el pan y el vino, pues igual, ¿no? Le doy la mordida al bolillo y me lo paso con vino tinto, ¿no? Y la cerveza, pues igual con el pan. A lo mejor me lo ponen en botar en un sándwich, ¿sí? Pero no, tienen otra cosa en común. Que los tres ocupan levaduras para poderlos producir, que producto de la digestión de azúcares se obtienen características únicas en cada uno de ellos, y que la biotecnología tiene presencia de ellos a través de modificación de estos protagonistas. ¿Quiénes? Las levaduras. Levaduras y biotecnología. En este caso, podemos ver en esta imagen coloreada, realmente usted no lo va a ver así en un microscopio electrónico. Es una imagen ya, digamos que de Photoshop, en cuanto a color, no en cuanto a modificación de la misma. Son levaduras de S. cerevisiae, y las cuales están coloreadas y resaltadas. Tenemos una, aquí hay otra más, y todas ellas muy contentas de salir de la foto para usted. A forma de introducción, ¿qué es una levadura? Bueno, lo definimos como un microorganismo de uso generalmente industrial, ¿sí?, para producir una sustancia de interés. Debe ser un individuo o un ser genéticamente estable y crecer en cultivos a gran escala. ¿Qué otra característica debe cumplir? Bueno, primero, pues que sea de crecimiento rápido. Segundo, que soporte el ambiente industrial de una empresa y que produzca el producto en un corto periodo de tiempo. No vamos a esperar 1 año, 3 años, 5 años, 10 años para producir insulina. Tampoco queremos que produzca vino tinto en 24 horas. Nos referimos a esta parte, corto periodo de tiempo, al hecho de que, a comparación de los tiempos tradicionales, estos nuevos individuos, estos nuevos microorganismos, reduzcan de forma sustancial los tiempos de uso. Insistimos, la primera levadura, y la cual es todavía la de batalla, y la que seguirá siendo de batalla por muchísimo tiempo más, y tal vez hasta que ocurra. Como le decía, la levadura que tal vez siga la humanidad hasta el fin de sus días como humanidad, va a ser una de ellas, la estelar, Saccharomyces cerevisiae. Puesto que de diferentes cepas se puede obtener cerveza, vino, pan y alcoholes, gran parte de los productos que usted y yo ocupamos en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, en cuanto a su origen, este se remonta, o podemos llegar a empezar diciendo que se le atribuye a los egipcios con la fermentación de pan. Lástima que ellos no pudieron en un momento dado patentar este gran descubrimiento. Sin embargo, no lo legaron, y eso es más que importante, y se les agradece. Se sospecha, cuenta la leyenda, que todo fue a raíz de un trozo o un pedazo o residuos que quedaron donde se amasaba la masa, la cual se agregó, y luego se le agregó una masa nueva. Esto también se le conoce como flojera, por no querer limpiar los utensilios a tiempo,
lo dejaron rezagado y el ahí le voy, no lo quito y se dieron cuenta de ello. ¿Sí? Se dieron cuenta después que este pequeño incidente, buscado o no buscado, ¿sí? Cambió totalmente el producto final y obtenían algo que para empezar era comestible y segundo, que tenía una mejor consistencia y sabor. ¿Sí? Actualmente podemos definir la levadura de la siguiente forma. Cualquiera de los diversos hongos microscópicos unicelulares que son importantes por la capacidad para poder realizar la descomposición por medio de fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente azúcares o carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, produciendo sustancias diversas. Fabricación de la levadura. Esta se forma a partir de una célula que se alimenta para que se multiplique, así como un arbolito, se le riega y se le fumiga y se le pone abono para poder tener luego un arbolote y luego tener frutos de este arbolote y empezar a diseminar sus semillas. Igual aquí. ¿Sí? Todo empieza en una sala de laboratorio y generalmente todo termina en una sala de cultivo. ¿Sí? Las levaduras que ocupan para la cerveza de la Corona, la Moctezuma, o bien alguna cerveza tradicional, tuvo su origen en un laboratorio y su destino final en una empresa. ¿Cómo podemos definir entonces las levaduras? Bueno, le mostramos aquí unas fotos, unas por inmunofluorescencia, otras en microscopía y otras en óptica general. Son hongos microscópicos unicelulares. Son importantes porque pueden fermentar, producen sustancias diversas, ¿sí? Se encuentran tanto en el suelo, en plantas, ¿sí? Y su reproducción generalmente es de tipo asexual por gemación. Aquí vemos un ejemplo. ¿Para qué nos sirven en pocas palabras las levaduras? Bueno, como usted puede ver, pueden producir vino, pan, cerveza, derivados lácteos. Esto implica nuevamente lo que conocemos como biotecnología. Recuérdese la definición. Entonces, sí encaja, sí es viable lo que le estamos diciendo, que es el uso de microorganismos vivos o de sus partes en procesos industriales para la obtención de un producto útil generalmente para el hombre. En este caso, lo que es un pan, un vino, un queso o alguna otra sustancia. ¿Qué características generales podemos decir de las levaduras? Bueno, que son hongos, que son microscópicos, que se reproducen de forma sexual y algunos por fisión múltiple. Aquí vemos una que está reproduciendo y próximamente va a tener una hermosa levadurita. En específico, Saccharomyces cerevisiae es la más conocida, mas no es la única. Esa tiene la facultad de crecer en ambientes anaeróbicos, ¿sí? Y generalmente producen una fermentación de tipo alcohólico. En otros datos más a considerar, las levaduras tienen dos formas de vida alterna, una forma haploide y otra diploide. En ambas formas se reproducen de forma sexual, ¿sí? Y en condiciones muy específicas se da de forma diploide, de forma sexual.
¿Qué ventajas ofrece esta levadura sobre otras más? Bueno, primero es que se conoce su secuencia genómica completa, entonces, al poderse conocer, pues es muy fácil poderlo modificar a nuestro antojo, como lo quieres, qué quieres que haga, qué no quieres que haga y cuántas veces quieres que o no lo haga. ¿Sí? Otro detalle, el dióxido de carbono ya lo contiene de forma natural la cerveza y el vino y otras sustancias más. Aparte, pues el alcohol, ¿no? Esto se da, le vuelvo a repetir, de forma natural. Que en la fábrica ya de repente le agreguen un poco más para que amarre mejor el sabor, eso ya es distinto. Pero esto ya viene de forma natural. Pan y biotecnología. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Se va a dar cuenta usted, ¿sí?, que se ocupan bacterias, ¿sí? Se ocupan bacterias, y en este caso en específico, se ocupan levaduras, llegó la aclaración, para poder obtener un producto de mejor calidad. Si usted mezcla agua, sal y harina, va a obtener un pan. Un ejemplo es la galleta. Pero si usted le pone levadura, va a obtener usted un pan infladito, suavecito, de un olor más agradable y de mejor digestión. Es en el año de 1990 que en Reino Unido se autoriza el poder utilizar organismos genéticamente modificados. Entre ellos está la levadura para pan. El uso de esta levadura mejora la calidad del pan, no la cantidad. Un pan de mejor calidad, más suave, de mejor olor, mejor sabor, mayor rendimiento. Pero, ¿por qué no se habrá usado hasta el día de hoy si ya se permite el uso de la misma? En parte son los miedos. ¿Qué pasa si yo me como un alimento con seres, en este caso ya muertos, transgénicos? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Cáncer? ¿Problemas de salud? No pasa nada. Le decíamos que la biotecnología no nomás abarca esto, abarca otros puntos más. Otro de ellos es el vino. ¿Cómo definimos vino? Es la bebida que se obtiene por la fermentación completa o parcial de la uva, ya sea fresca, o bien el jugo de la misma. Fíjese bien, es bebida de la bebida fermentada de la propia uva o del jugo de la misma. Y la vinificación es el conjunto de operaciones para transformar el jugo en vino. Una cosa es que usted tome jugo de uva y otras cosas que tome vino. El vino ya trae alcohol, el jugo todavía no, pero sí trae azúcar. ¿Qué es lo que provoca la fermentación del vino? Gran parte de ello se favorece por microorganismos que están en el pellejito, en la superficie de la uva. Levaduras vínicas. Un ejemplo es, nuevamente, como se puede ver, Saccharomyces cerevisiae. Y otra que se llama Saccharomyces bayanus. También hay levaduras salvajes, hongos filamentosos y bacterias lácticas en menor cantidad, pero las hay. Y todos ellos, en conjunto, van a producir los diferentes tipos de vinos que conocemos, que si más fuertes, más de menos cuerpo, con más aroma. Esto produce lo que se conoce como fermentación alcohólica, definiéndolo como el proceso bioquímico por el cual las levaduras transforman
sus azúcares del mosto en etanol y dióxido de carbono. Ahora bien, no tiene que estar totalmente ausente de oxígeno el jugo que se va a fermentar, sino simplemente limitado. De esta forma forzamos a que las levaduras realicen la fermentación alcohólica, dígase degradando los azúcares de modo incompleto y generando etanol, dióxido de carbono y energía. La energía es para ellas, lo demás para el medio ambiente. ¿Cómo aplicaríamos la biotecnología en el vino? Bueno, aquí se lo demostramos con una que se llama selección clonal. Esa es la técnica muy antigua pero muy difundida. No porque sea antigua no quiere decir que sea menos eficaz. Tiene su efectividad. No se confíe. ¿En qué consiste? Muy sencillo. 1. ¿Sí? Aislar individuos de cepas autóctonas propias de la región y ver si poseen las características deseadas. Una vez que ya los seleccionamos, hay que ver hay que ver los mejores y obtener cultivos puros, los cuales se van a ensayar a nivel industrial. Si se puede garantizar su estabilidad, dígase que se replican y son los mismos, si no cambian, se les puede empezar a comercializar, aquí es dinero, como cultivos stranger o iniciadores. Un ejemplo de ello es la modificación que se dio en la cebada. En la Universidad de Washington, en el año 2003, se hizo un inserto de un gen de quitinasa de una bacteria en el genoma de la cebada. Con esto lograron un alto nivel a una enfermedad, a un hongo que afecta a la cebada. ¿Por qué? La quitinasa produce quitina. ¿Sí? Con esto, la cebada se volvió más resistente al daño que producía este hongo de rictisiona. Ahora bien, cabía la posibilidad de que cebada transgénica igual mejor cerveza. Si entendemos que el proceso de la producción de cerveza implica 3 ingredientes principales: agua, cebada en forma de malta, lúpulo y un cuarto que no vemos, pero sin él nomás no se hace la fiesta, la levadura. ¿Sí? ¿Esto tendría algo que afectar a todo ello? Bueno, si conocemos de forma muy generalizada lo que es la producción de la cerveza, nos daremos cuenta que primero se tiene que recibir la cebada, almacenarse, limpiarse, clasificarse, remojarse, germinarse, y aquí es donde se produce la malta. Se detiene la germinación, se pasa al tostado y obtenemos malta. Se le agregan levaduras, ¿sí? Y se provoca lo que es la fermentación. Se madura o guarda la cerveza, se centrifuga, se pule, por llamarlo así, se pasteuriza, se le agrega dióxido de carbono y listo. Tenemos nuestra cerveza envasada y almacenada, lista para salir al mercado. Pero aún no contestamos la pregunta: ¿biotecnología en la cerveza? ¿Dónde?
Uno ya fue en la levadura, en la cebada. El otro para modificar la levadura. Aquí modificamos todavía lo que es la cebada como tal, ¿sí? Dando como resultado que haya cebadas que puedan ser trabajadas en menor tiempo. Ahora, no todo se tira, no todo es basura. El mejor ejemplo es los residuos de la industria cervecera que se ocupan, en este caso, para alimentación de aves, pollo de engorda. Con residuos de cebada normal, los pollos muestran una baja tasa de crecimiento. No es tanto negocio darles de comer residuos de cebada. Pero con cebadas genéticamente modificadas, las tasas de crecimiento fueron mejores en pollos engordados con este tipo de alimento. La otra modificación, le decía, es la levadura como tal. En este caso es para la fermentación del mosto. Por la temperatura que ocupa la levadura para poder fermentar, obtenemos diferentes tipos de cerveza tipo ale, cerveza tipo lager, o bien, de otra forma, de alta fermentación y de baja fermentación. ¿Qué es lo que pasa en el mosto? Viene la destrucción, la hidrólisis o el rompimiento de cadenas de almidón, las cuales son aprovechadas por estas bacterias, estas levaduras, y por algunas rutas bioquímicas obtenemos lo que es alcohol y dióxido de carbono. Como usted puede ver, hace más de 20 años se ha hecho modificaciones en la levadura de la cerveza, pero actualmente nadie se anima a usarla. ¿Por qué? Miedos, temores, problemas de demandas, diversas causas lo han impedido, pero la investigación está y es efectiva. Aquí le mostramos una foto de una cerveza que solamente quedará como un bonito recuerdo en algún aparador. Hay otras levaduras como S. distaticus que da un sabor poco grato al paladar, pero es mucho más efectiva. Ahora, lo que se busca más adelante es poder modificar, poder transferir los genes que actúan específicamente sobre sustratos de la cebada para producir alcohol y enviarlos o poderlos transmitir a lo que es la S. cerevisiae y obtener productos de mejor calidad en menor tiempo. ¿Cuánto tiempo llevará esto? No sabríamos decirle, pero le aseguro que no mucho tiempo. Ahora, una cosa es que lo hagan, otra cosa es que ya se aplique. ¿Qué esperamos con estas modificaciones? Bueno, primero incrementar el rendimiento de alcohol, una cerveza bastante fuerte, una cerveza dietética. Estas dos ya las tenemos actualmente en el mercado. ¿Sí? Pero ahora cabría de verse si son resultado realmente de esta modificación bacteriana, esta opción de levadura, perdón. ¿Sí? Por mi parte, sería todo. Agradezco el favor de su atención. El Instituto Universitario del Centro de México, Sistema Virtual, a través de EduCen Online, le presento lo que es, a grandes rasgos, biotecnología, para la materia de biología 2.